conforman la estructura del pavimento. Después que estudiemos los ligantes asfálticos entre esta clase y la que viene, vamos a estudiar el concreto desde el punto de vista de pavimento, porque nos interesa en el área de pavimento. Y finalmente vamos a iniciar ya lo que es el diseño de pavimento, desde el punto de vista primero empírico, y en el tercer corte nos vamos a dedicar al estudio mecanicista de los pavimentos. Entonces vamos a devolvernos a estudiar los materiales, pero ya desde un punto de vista mecánico. Vamos a repasar mecanismos de falla en base, subbases, asfaltos, concretos, cómo falla un pavimento, cómo se calcula la deformación, etc. Va a ser un poco más, digamos, especializado. Se ve un poquito. Un poquito, sí. Cuando la pones difícil. Me ha tocado la clase así. Profe, sería los arreglos. Mira, ahí se ve bien. No, eso no se ve. No. Oye, ¿por qué si ese día salía bien? Se está arreglando para que se vea más o menos bien. Espérate, F5 sale. Ah, yo le di, creo que fue en los punticos. O sea, aquí le di pantalla. ¿Viste? Estamos en la jugada. Entonces hoy vamos a empezar a ver el tema de asfalto, que nos va a tomar aproximadamente 2 clases. Vamos a escribirlo desde el punto de vista muy básico. ¿Qué es el asfalto? Iniciemos por ahí. El asfalto es un derivado del petróleo. El proceso de refinamiento del petróleo es un proceso de destilación. ¿Qué es la destilación? Yo caliento una sustancia a cierta temperatura y a cierta temperatura empieza la ebullición de cierta sustancia. Entonces, si diferentes sustancias están dentro de una sustancia, cuando yo coloque la sustancia a la temperatura de ebullición de alguna sustancia, sale de la mezcla. Y eso es lo que se conoce como refinamiento del petróleo, que se hace en las refinerías. Entonces, en ese proceso de destilación se va sacando cada uno de los compuestos del petróleo. El compuesto más volátil, que es el gas combustible, que se utiliza en los vehículos que funcionan a gas, tiene que inyectarse a presión precisamente porque es muy volátil, no es fluido. Es una sustancia que tiene un punto de ebullición obviamente menor. Y así van saliendo cada uno de los compuestos del petróleo: la gasolina, el nafta, el queroseno, el diésel, el aceite combustible, y finalmente el producto más viscoso es el bitumen, que es lo que se conoce como asfalto. Dependiendo la calidad de cada petróleo crudo, ese asfalto tiene ciertas características que lo hacen de mejor o menor calidad para nuestros propósitos en cuanto a pavimento. El asfalto es el compuesto más viscoso del petróleo y tiene otra gran característica, y es que en condición de alta temperatura funciona como un fluido. Eso me permite mezclarlo con agregados, es decir, con grava, con suelo, en ese estado fluido. Y cuando está a temperatura ambiente tiene un estado semisólido, con un funcionamiento mecánico flexible. Flexible quiere decir que se deforma, pero esa deformación en gran parte es recuperable. Por eso el mecanismo de daño de un pavimento en asfalto no es el mismo que en un concreto. El concreto es rígido, es decir, la deformación cuando pasa un vehículo es muy baja. Sin embargo, cuando el concreto falla, ya la falla, digamos, es bastante más grave que la falla acumulativa en el asfalto. El asfalto es mucho más noble. Un pavimento en asfalto mal diseñado te puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Un pavimento en concreto mal diseñado puede fallar en muy poco tiempo. Entonces son diferencias en el mecanismo de falla.
Esa diferencia se da básicamente por este material, porque es un material semisólido y es viscoelástico, es decir, su rango de elasticidad depende de la viscosidad y la viscosidad depende de la temperatura. Es decir, este material tiene una relación directa en su comportamiento mecánico con la temperatura en la cual se encuentra. Por eso es tan importante que nosotros consultemos antes del diseño del pavimento cuál es la temperatura de funcionamiento. En el asfalto se miden varias propiedades. Hay dos que son muy importantes, la viscosidad y la penetración. La viscosidad, como todos sabemos, es la resistencia que tiene una sustancia o un material a fluir sobre una superficie. Es las fuerzas viscosas que están internas dentro de un material. Entre más viscoso es una sustancia, pues es mucho más lento su movimiento en una superficie. La viscosidad, como ya les había dicho, depende de la temperatura. Es una medida indirecta de la consistencia y la rigidez del asfalto. Evidentemente, entre más viscoso esté el asfalto, hay un indicativo de que es más rígido y que es más consistente, pero es una medida indirecta. Hay varias formas de medir la viscosidad. La primera es la viscosidad Cyborg. Es un sistema normalizado por la norma INVIAS 714. La viscosidad Cyborg se mide en tiempo. Y ese tiempo es el tiempo en segundos durante el cual fluyen 60 milímetros de muestra a través de un orificio universal calibrado. Entonces, este equipo tiene una especie de copa en la superficie, una especie de tubería, y finaliza en un orificio que está normalizado. Entonces, lo que uno hace es que vierte el asfalto en esta copa y la carga hidráulica, digamos, que tiene el asfalto hace que fluya a través de ese orificio. Obviamente, entre menos viscoso el tiempo va a ser menor. Entre más viscoso el tiempo en el que eso ocurre es mayor. Esto simplemente es la viscosidad Cyborg, un ensayo muy sencillo. La viscosidad cinemática, pues, que es el tipo de viscosidad que más hemos trabajado, digamos, en mecánica de fluidos, se mide a través de se mide por capilaridad, a través de un tubo capilar que se conoce como un viscosímetro capilar de vidrio. Entonces, en este dispositivo el asfalto fluye debido básicamente a la capilaridad, es decir, a la presión del aire, a la diferencia de presiones de aire en este viscosímetro. Entonces, también se mide un tiempo en el cual una muestra de asfalto hace el movimiento de ascender por capilaridad dentro de la tubería. Este ensayo puede ser demorado. Como sabemos, si el líquido es muy viscoso, muy difícilmente pueda vencer la inercia de la gravedad para poder ascender por aquí a través de simplemente la capilaridad. Entonces, en asfaltos muy viscosos no es recomendable. Por ejemplo, a veces hay asfaltos que no cumplen las especificaciones de vías o del proyecto y se hace un aditivo con polímeros. Los polímeros tienen una propiedad y es que le suben la viscosidad al asfalto. Por lo general, cuando tengas asfaltos modificados con polímeros, la viscosidad cinemática se puede medir de esta manera, que se atasca en el tubo y no sube, es decir, el ensayo es imposible de realizar. Para eso está el viscosímetro rotacional. Este es el equipo más sofisticado para la medición de la viscosidad. Es el recomendado por la metodología SuperPave. La metodología SuperPave es básicamente el método mediante el cual se diseña la mezcla asfáltica, es decir, se escoge el porcentaje de asfalto, el porcentaje de agregados, la gradación del agregado y las proporciones. Eso es el diseño de una mezcla para que sea lo más óptima posible.
Este es el método más sofisticado. Lastimosamente a mí siempre me toca decir lo mismo en los cursos que tienen que ver con geotécnica y pavimentos, y es que los equipos son costosos y terminamos haciendo lo más económico, a pesar de que sabemos que no es lo más preciso. Lo mismo pasa con este. El viscosímetro rotacional mide la viscosidad a través de un torque. Es una especie de aguja que intenta rotar dentro de el asfalto. Lo hace a una velocidad de 20 revoluciones por minuto en una temperatura constante. Este es un equipo que aquí, en esta base aquí abajo, se coloca una especie de baño de María en miniatura. Dentro de ese baño de María hay una especie de capsulita donde uno vierte el asfalto. Y ese baño, tú le das la temperatura a la que quieres tener el asfalto dentro y él te garantiza que la temperatura es constante. Después tú con este equipo aquí arriba le insertas la aguja y él empieza a girar. Obviamente, entre más viscoso el asfalto, más se va a oponer a que esa aguja gire dentro del equipo. Se hace para diferentes temperaturas este ensayo de viscosidad, con el fin de conseguir esta gráfica. Si la viscosidad depende de la temperatura, yo debo hacer la viscosidad para diferentes temperaturas. ¿Por qué? Porque hay unas recomendaciones que da, por ejemplo, en vías. Por ejemplo, en mezclas de tipo denso se requiere una viscosidad de 170 centipoise para la fabricación de la mezcla. Es decir, hay una viscosidad para mezcla y hay una viscosidad para la compactación. Y esa viscosidad es difícil de controlar en campo, porque yo en campo, como estoy haciendo en cada momento ensayo de viscosidad, a mí me es más fácil sacar esta gráfica y decir, mira, necesito esta viscosidad para compactación, ¿a qué temperatura corresponde? 130 grados centígrados. Ya yo sé que en campo debo controlar que cuando esté compactando el asfalto esté a la temperatura mínima en la cual se puede compactar. Porque si el asfalto está muy frío, no hay cubrimiento de las partículas, entonces queda como un asfalto en grumos, queda una especie de grumo, y cuando uno compacta, los grumos quedan separados, finalmente no haces nada porque no queda una mezcla densa, sólida. Entonces esto es muy delicado y el ensayo de viscosidad tiene esa importancia, controlar la temperatura del asfalto. Por lo general el asfalto se saca a una temperatura alta de la planta con el fin de que en el transporte la pérdida de temperatura no llegue hasta el límite inferior. El asfalto tiene una propiedad y es que tiene muy buena, se conserva muy bien el calor dentro del material. Es decir, el gradiente de temperatura debe ser muy alto para que él pierda mucha temperatura. Pero sin embargo sí hay que hacer el control. Hay otro ensayo que es el ensayo de punto de ablandamiento. Está regido por la norma el VIA 712. También se conoce en la literatura como el método de anillo y bola. Es un ensayo muy sencillo. Consiste en sacar una especie de disco de asfalto, un disco de asfalto en estado sólido, semisólido. Ese disco lo colocas encima de un anillo. ¿Qué haces a continuación? Colocas una esfera o una bola normalizada, que es en acero, encima de ese disco de asfalto. A continuación, tú empiezas a calentar el disco de asfalto a una temperatura constante y esa temperatura la empiezas a aumentar con el tiempo. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando yo empiezo a calentar el asfalto empieza a pasar de un estado semisólido a un estado fluido. Cuando él empieza a pasar a estado fluido, ¿qué pasa con la bolita de acero que está encima del disco? Se va hundiendo dentro del asfalto hasta el punto en que ocurre esto, mira. Ese equipo tiene una altura respecto a la superficie. Cuando esa bolita toca la superficie, es decir, cuando recorre una altura, entonces ese es el punto de ablandamiento. El punto de ablandamiento se conoce como la temperatura en la cual
el asfalto pasa de un estado semisólido a un estado fluido, pasa a comportarse como un fluido. El punto de ablandamiento es muy importante para definir las temperaturas de operación. Imagínate que un punto de ablandamiento, voy a decir una locura, te dé 35 grados centígrados. ¿Sí? Por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, si yo coloco ese pavimento en la ciudad de Cartagena y tiene un punto de ablandamiento tan bajo, es probable que cuando la temperatura esté muy alta, él pase a un estado no líquido como el agua, porque el asfalto es mucho más viscoso, pero sí va a ser más fluido, va a perder su resistencia. Entonces, cuando pase un vehículo, ocurre lo que se llama como el corrimiento del asfalto, como hemos visto muchas carreteras, de pronto los que se detienen a observar ciertas cosas. En las vías vemos bastante corrimiento de asfalto por este problema. O sea, a veces hay asfaltos de calidades diferentes que tienen unos puntos de ablandamiento bajos y se generan ese tipo de fenómenos. Este ensayo es de suma importancia, es el ensayo de penetración. Es un equipo bastante parecido al viscosímetro, también tiene un pedestal y tiene una aguja. Pero en este caso, esta es una aguja normalizada con una carga de 100 gramos en el material. Son 100 gramos que aplica la aguja en el asfalto. ¿Qué es lo que uno mide? A una temperatura de 25 grados centígrados del asfalto, uno mide, al aplicar la carga de 100 gramos a través de la aguja, durante 5 segundos, cuántas décimas de milímetro alcanza a penetrar la aguja dentro del asfalto. ¿Okay? Eso es lo que mide la penetración. Entonces, si a mí un valor de penetración me da 50, cuando a mí me dicen una penetración de 50, quiere decir 50 décimas de milímetro, o sea, 5 milímetros. Quiere decir que cuando yo coloqué la aguja de 100 gramos, de carga, en 5 segundos penetró 5 milímetros el asfalto. Obviamente, entre menor es la penetración, quiere decir que el asfalto es más consistente y más rígido, porque se deja penetrar menos. Entonces, cuando te den valores de penetración, siempre recuerda que entre más bajo es el valor de penetración, más competente es el asfalto material. Mide directamente la consistencia e indirectamente la rigidez. Yo mido la consistencia, es parecido a los ensayos que hacemos en suelos para medir la consistencia, el grado de compacidad de un suelo. Uno mide qué tan consistente está, pero uno no mide directamente ni resistencia ni rigidez. Adicional a lo que es la penetración y el punto de ablandamiento, aparece el índice de penetración. El índice de penetración está regido por la norma INVIAS 724. Hay diferentes maneras de calcular el índice de penetración. Es una medida que sirve para saber la susceptibilidad térmica del asfalto, es decir, qué tanto varía la rigidez del asfalto según los cambios de temperatura que experimenta. Eso es lo que indica el índice de penetración. Por eso el índice de penetración es igual, según esta fórmula, a 20 menos 10 por F sobre 1 más F. Y F está en función de P, que es la penetración en décimas de milímetro, y está en función del punto de ablandamiento. Ese índice de penetración es bastante importante. Por lo general se recomienda que esté entre menos 1 y 0,6. ¿Por qué? Porque valores mayores a 1 quieren decir de que el asfalto presenta poca susceptibilidad a la temperatura. Tiene alta tixotropía y fisuración térmica a bajas temperaturas. Ojo,
fisuración térmica a bajas temperaturas y altas temperaturas de trabajo. Es decir, es un pavimento que difícilmente pueda trabajarse en una zona de baja temperatura porque presenta fisuración térmica. Y adicionalmente tiene altas temperaturas de trabajo. En una zona fría es mucho más difícil mantener la temperatura del asfalto alta. Y se necesita más temperatura para conseguir la viscosidad, se te convierte en un problema logístico enorme. Entonces no se permite. Un índice de penetración menor a -1 quiere decir que es más susceptible a la temperatura y tiene una disminución brusca de rigidez ante altas temperaturas. Es decir, caso inverso, un índice de penetración muy bajo, por ejemplo para Cartagena, no es recomendable porque es susceptible a las temperaturas altas. Tiene una disminución de rigidez. Eso es un indicativo empírico. Entre -1 y 1 hay un comportamiento normal, es el rango más común de material para carreteras. Es decir, se debe cuidar que el índice de penetración esté entre -1 y 1. En vías que el rango exige, no recomienda, exige -1,2 y 0,6. Es decir, según vías, un asfalto debe tener un índice de penetración en ese rango. Y depende también de la temperatura. Más adelante vamos a ver la recomendación específica. El ensayo de ductilidad está regido por la norma 702. Es un ensayo también muy sencillo. Esto que vemos acá es una especie de carrito que corre a través de un riel. Entonces uno lo que hace es que esto en el momento inicial del ensayo está pegado acá. Y en esta especie de pedestal se coloca una muestra de asfalto. ¿Sí? ¿A qué temperatura? A 25 grados centígrados. A continuación, ese riel va corriendo esa especie de carrito a una velocidad de 50 milímetros por minuto. Entonces él empieza a correrse. Cuando él empieza a correrse, el asfalto empieza a estirarse. Entre más dúctil, más distancia él va a recorrerse en romperse. Pues esa es la ductilidad divina. La distancia a la cual se rompe la probeta. Es un ensayo muy sencillo. En mezclas asfálticas lo ideal es que el material tenga un comportamiento dúctil en vez de un comportamiento frágil. Entonces, de cierta manera, esto mide cómo es el comportamiento mecánico y fuerza de formación del asfalto solamente. No hemos hablado de mezclas asfálticas. Yo prefiero que sea dúctil, es decir, que se me deforme y que regrese a su condición original. No que tenga una falla frágil, porque la falla frágil siempre está asociada a fisuras y a problemas mucho más difíciles de curar. Punto de inflamación. Punto de inflamación, digamos que no tiene mucha relevancia en el tema del diseño, pero sí en el tema de seguridad industrial, sobre todo en el manejo de la planta y en el manejo de la obra. Más en la planta, porque en la planta se trabaja a temperaturas más altas que en campo. Sin embargo, el punto de inflamación es importante. ¿Qué es el punto de inflamación? Es la temperatura a la cual el asfalto se inflama, es decir, produce fuego. Este es un ensayo muy sencillo a través de una copa de Cleveland. Se mantiene el asfalto a cierta temperatura y se le va aumentando esa temperatura. Aquí arriba se va colocando un aplicador de llama que va generando una especie de chispa. Genera una chispa, genera una chispa, genera una chispa, y yo le voy aumentando la temperatura del asfalto. Se la voy aumentando, se la voy aumentando, se la voy aumentando, y le aplico periódicamente la llama hasta que llega un momento en que esta temperatura es tan alta que la llama prende el asfalto. Listo, esa temperatura es el punto de inflamación. Así de sencillo. Entonces, ese punto de inflamación también está limitado por envías. Está limitado por envías por temas de seguridad. Porque imagínate que tuviera una temperatura, un punto de inflamación muy bajo,
puede ocurrir un desastre. La solubilidad pues pide la pureza del asfalto. La muestra se disuelve en tricloroetileno y se pasa a través de una almohadilla de fibra de vidrio. La almohadilla de fibra de vidrio es una especie de tamiz bastante fino en el que yo espero retener los compuestos que son impuros en el asfalto. El tricloroetileno tiene una ventaja, y es que es soluble en el asfalto y tiene la propiedad de que aglomera todo lo que no es soluble en él. Entonces eso hace que el material se separe del asfalto, y cuando yo hago el tamizado puedo secarlo y puedo pesarlo. Entonces yo lo que hago después es simplemente calcular el porcentaje de material soluble en el tricloroetileno, que sería el asfalto, simplemente con una relación de lo que se me quedó con lo que se fue, y eso me da un porcentaje de asfalto y por tanto un porcentaje de pureza. La solubilidad es muy importante porque también me indica qué tantos compuestos que no son necesariamente asfalto están dentro de la mezcla, porque eso puede de cierta manera influir en las propiedades ligantes del asfalto. Si tiene de pronto mucha agua, también puede ser contraproducente. Hay un ensayo también de contenido de agua. Tiene una lógica muy parecida a la destilación. Lo que hago simplemente es calentar el asfalto a una temperatura al punto de ebullición del agua, con el fin de que el agua salga del asfalto. Entonces hago el peso sin agua, con agua, y puedo saber cuál es el contenido de agua. No se acepta que el asfalto tenga mucho contenido de agua, principalmente porque los dos son entre sí, no generan una mezcla homogénea, son insolubles, y eso genera problemas en cuanto a la adherencia del asfalto. Estas son las especificaciones INVIAS, las consigues en el capítulo de documentos técnicos. En la parte de documentos técnicos el que te recomendé, especificaciones generales de construcción de vehículos. Ahí está. Por ejemplo, la penetración. Ojo con lo siguiente. En Colombia hay tres tipos de asfalto. El asfalto 40-50, el 60-70 y el 80-100. Son tres tipos de asfalto. Y se clasifican de acuerdo con el grado de penetración. Por ejemplo, el asfalto 40-50 quiere decir que tiene una penetración entre 40 y 50. El 60-70 una penetración entre 60 y 70, y el 80-100 una penetración entre 80 y 100. Esa es la manera como se clasifica el asfalto en Colombia. ¿Cuál de esos tres será más competente? 40-50. El 40-50. Entonces, cuando a ti te digan una mezcla con un asfalto 40-50, estás utilizando el asfalto que en Colombia se supone que es de mayor rigidez, de mayor competencia. En la costa, en zonas calientes, el 40-50 es casi que siempre el asfalto que está en la especificación técnica, un proyecto que se respete, porque INVIAS recomienda para temperaturas mayores a 24 grados centígrados que el asfalto sea 40-50. Solo 60-70 si el asfalto es modificado con polímero. Esos ensayos, por ejemplo, ya los hace el que diseña el asfalto, o le toca a uno el constructor también saca una muestra. Eso depende mucho de las condiciones del contrato. Las plantas de fabricación de mezclas asfálticas tienen un laboratorio en el que caracterizan el asfalto que compran. Por lo general aquí en Colombia hay unos proveedores de asfalto. Hay uno muy famoso que es, por ejemplo, Humberto Quintero, una empresa que le vende asfalto a casi todo el mundo.
ellos le compran Ecopetrol. Ellos tienen en Barranca Bermeja un tremendo laboratorio con la última tecnología mundial en caracterización de asfalto. Entonces el asfalto que ellos compran a Ecopetrol lo tienen muy bien caracterizado para el tema de carretera. Cuando tú le compras a ellos un asfalto, ellos te entregan un certificado con todos esos resultados. En un laboratorio que está certificado con calidad y que tiene una auditoría muy seria. Eso en cuanto a la compra. Invían, le exige a la interventoría de un proyecto que te haga una revisión periódica de cada una de estas variables. Por ejemplo, hay variables que son mucho más relevantes en el asfalto. La penetración, súper importante, y la viscosidad. Entonces, la interventoría periódicamente le hace al mismo asfalto de la planta unos ensayos adicionales en el laboratorio que ellos escogen con el fin de certificar que el asfalto tenga las características de diseño. Depende del contrato. Si es, eso te estoy hablando de Envías, te estoy hablando un poco de la ANI, que tiene unas interventorías con altos presupuestos. A veces en proyectos que están manejados por entidades más locales, eso no se hace. Simplemente se compra el asfalto y se le cree al proveedor. Pero esa es la manera como se hace el control de calidad. En la especificación técnica en vías, esa que les comento, está el periodo en el cual se debe hacer cada ensayo recomendado por Envías. Y la manera como se hace ese control de calidad. Punto de ablandamiento, por ejemplo, en asfaltos 40-50 debe estar entre 52 y 58 grados centígrados. Este asfalto, fíjate que tiene una especificación mucho más estricta, porque el punto de ablandamiento está mucho más alto que en los otros dos. Sí, este es un asfalto que debe empezar a perder sus características semisólidas para temperaturas mucho más altas que el resto. Por eso es que el 40-50 es el asfalto que se recomienda en zonas de temperaturas altas, por ejemplo Cartagena. ¿Sí? Porque fíjate que si tú utilizas un 80-100 en Cartagena, estás en 45 grados de punto de ablandamiento. Es un riesgo tremendamente alto, porque aquí se puede llegar en algún momento a experimentar sensaciones térmicas hasta 40 grados centígrados. ¿Sí? Y entonces la diferencia ahí en cuanto al gradiente térmico es crítica. Además, porque un asfalto que tiene un punto de ablandamiento de 45 indica que la 45 se vuelve líquido, pero seguramente a 40 grados centígrados ya ha perdido bastante rigidez. Quizás esa pérdida de rigidez ya es suficiente para que un vehículo le genere un daño adicional. Entonces, por eso el punto de ablandamiento para ciudades como Cartagena se espera que se utilicen asfaltos 40-50 o 60-70 modificados con polímeros para subirle ese punto de ablandamiento. Todo eso. Si estamos en un lugar con estaciones, escoges lo más crítico. El índice de penetración debe ser intermedio, porque no puede ser tan susceptible al frío ni al calor. Y en cuanto al punto de ablandamiento, pues escoge 40-50. Porque lo crítico para el asfalto es el calor, porque en el calor él pierde rigidez. Él en el frío puede dar que se cristalice y se vuelva frágil. Eso puede ocurrir en el frío, pero eso se soluciona con el índice de penetración intermedio, es decir, que sea de 0,1, etc. Entonces lo que se hace en esos casos es que si el asfalto no te da una condición intermedia entre todos, tú lo modificas con polímeros para que consigas ese cambio. El índice de penetración, como te comentaba, debe ser entre menos 1,2 y 0,6. Viscosidad absoluta tiene que estar entre 100 y 200 centipois. La ductilidad entre 80 y 100 centímetros, la solubilidad 99%, es decir, que acepta máximo un 1% de impurezas en el asfalto. Contenido de agua 0,2%, bastante bajo. No se acepta que haya más del 0,2% de las impurezas en agua. Punto de inflamación entre 240 y 230 grados centígrados con seguridad industrial.
contenido de parafina 3%. Estas son las especificaciones. Terminemos la clase hablando de emulsiones asfálticas. Una de las desventajas que tienen los asfaltos es que deben trabajarse en caliente. Fíjate que las temperaturas a las cuales yo tengo la viscosidad que necesito de pronto para compactación, para mezcla, son bastante altas. Y en varios tipos de obra quizás no es tan necesario trabajar en esas condiciones tan extremas. Quizás requiero un asfalto menos rígido, quizás quiero simplemente hacer un pequeño bacheo o quiero hacer una imprimación. En ese caso utilizo emulsiones asfálticas. ¿Qué es una emulsión asfáltica? Es en esencia una mezcla entre agua y asfalto. Le llamamos cemento asfáltico porque ese asfalto lo utilizamos como un cementano. Entonces es la adición de agua y cemento asfáltico. Una emulsión tiene una diferencia sustancial con una solución. Una solución es cuando yo tomo dos sustancias que son solubles y hago una mezcla homogénea. El agua es insoluble con el asfalto. Es como el agua y el aceite. ¿Sí? Quedan completamente separadas, no hay una mezcla homogénea. Entonces, como yo no puedo hacer una mezcla homogénea, aparece un agente emulsificante. El agente emulsificante lo que hace es que una sustancia y la otra se combinen, se convierten en una sola, pero no son solubles. Es decir, las partículas de una quedan dentro de la otra, pero no reaccionan entre sí. Eso es una emulsión. Esa es la diferencia de una emulsión con una solución. En la solución hay una mezcla homogénea. En la emulsión lo que hay es una combinación física, pero no hay interacción química. Eso es una emulsión. Esa emulsión la garantiza el agente emulsificante, que puede ser una solución jabonosa, arcillas, silicatos, aceites vegetales sulfatados. Entonces ese agente emulsificante aporta carga eléctrica a la emulsión, con el fin de que ocurra ese proceso. Luego que eso ocurre y que yo tomo la emulsión y la utilizo para lo que yo vaya a utilizarla, ocurre lo que se conoce como el rompimiento. ¿Qué es el rompimiento? Cuando la temperatura ambiente ataca la emulsión, el agua sale de la mezcla. Entonces, cuando tú tienes la emulsión asfáltica, de pronto los que han visto de pronto impermeabilizaciones, son que la mayoría de impermeabilizantes son emulsiones asfálticas, tú las ves de color marrón. Pero cuando ocurre el rompimiento, el agua se va y queda la mezcla negra, o sea, el color del asfalto, o sea, se queda el asfalto. Esa es una manera de trabajar en frío, y cuando la temperatura ambiente llegue, el agua se va y me queda el asfalto solamente. Esas emulsiones asfálticas tienen un porcentaje de asfalto entre el 55 y el 70%. Eso hace que la cantidad de asfalto que yo utilizo en una emulsión no va a tener, digamos, la misma pureza que un asfalto convencional, y voy a tener menos condiciones de rigidez. En la próxima clase entonces seguimos hablando de asfalto. ¿Alguna pregunta hasta ahí?